Quiero mostrar un poquito lo que es el tema de lo que hablamos sobre el tema del cultivo antecesor, ¿no? A una pastura. Cuando nosotros hacemos cultivos, por ejemplo, como moa, trigo, son cultivos que en general son muy buenos antecesores de pastura, porque la ventaja que tienen esos cultivos que generalmente dejan tiene una raíz en cabellera muy potente en los primeros centímetros de suelo. Entonces eso es lo que permite que generalmente nosotros tengamos posterior a esos cultivos, fíjense, una estructura, digamos, mucho más suelta del suelo en los primeros centímetros, que es donde se tienen que implantar las pasturas, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un lote que el cultivo antecesor fue un trigo con una soja de segunda, la cual después se hizo rollo, y fíjense cómo comparado con un video que les voy a mostrar después, con un lote que venía de antecesor soja, fíjense cómo el encostramiento es mucho menor. Pero ese encontramiento es mucho menor básicamente porque toda esta zona del suelo está infiltrada por las raicillas del trigo, que hace que no se genere esa costra tan fuerte como si se genera cuando el antecesor es una soja, por ejemplo, un maíz para silo, un sorgo para silo y demás, ¿no? Así que bueno, quería mostrarles esa partecita, ¿no? Otra cosa importante siempre que hablamos en los lotes que van para pastura, siempre es importante que tengan poco o nada de rastrojo encima, ¿no? ¿Por qué? Básicamente eso se debe a una cuestión física de las sembradoras, ¿no? Nosotros tenemos las sembradoras, no están preparadas para sembrar pasturas, y normalmente hay algunas semillas, por ejemplo, como son el lotus o los tréboles, generalmente nacen muy bien cuando nosotros los tiramos al voleo y demás, pero por ejemplo la alfalfa necesita sí o sí que quede al menos enterrada al menos 1 centímetro la semilla para que se genere bien el proceso de implantación de la semilla, porque si bien puede llegar a brotar en el rastrojo, le cuesta muchísimo después poder hacer que sus raíces penetren, digamos. Entonces, si nosotros tenemos una semilla, por ejemplo de alfalfa, que nos queda en esta situación, por ejemplo en una zona en donde tenemos rastrojo, nos queda debajo de este rastrojo y germina, después no puede, la raíz de esa semilla no puede penetrar el suelo y no se arraiga, ¿no? Entonces eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando sembramos pastura con alfalfa o hace alfalfa, que la semilla sí o sí nos tiene que quedar tapada por suelo al menos 1 centímetro, ¿no? Es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando tenemos lotes, por ejemplo, que el cultivo antecesor es un sorgo, un maíz o lo mismo una soja, siempre hay que tener en cuenta de tratar de sacar el rastrojo encima, para que así de esa forma la sembradora pueda hacer el copiado del terreno correcto y la implantación en el suelo de la semilla, ¿no? Por eso también es tan difícil lograr una buena implantación cuando tenemos una situación, por ejemplo, de una soja de cosecha, que a uno le parece que hay poco rastrojo, pero la realidad es que el palo de soja, por ejemplo acá tenemos un palito de soja, ¿no? Cuando nosotros viene la cuchilla, muchas veces como viene con una profundidad muy leve, la presión que tiene la cuchilla generalmente es baja, entonces normalmente llega a una zona donde tenemos muchos palos de soja y la misma cuchilla se levanta, y al levantarse nos deja la semilla fuera, o sea, en la superficie del suelo, ¿no? Y esa semilla de alfalfa ya no se va a lograr implantar, ¿no? Así que bueno, ese es otro consejo que les puedo dar, siempre hablando de lo que son siembras para Entre Ríos, ¿no es cierto? Así que acá les quiero mostrar otros lugarcitos, a ver si encuentro alguna semilla de alfalfa que haya quedado en superficie. Pero bueno, este lote puntualmente también se hizo rollo y quedó algo de rastrojo de trigo, pero muy poquito, ¿no? Y la verdad que está viniendo muy bien la pastura. Por ejemplo, un antecesor de pastura que fue soja, en este caso soja para cosecha, ¿no? Después de la cosecha se hizo rollo del rastrojo para sacar, para que justamente el rastrojo no interfiera en la eficiencia de implantación de la pastura, pero fíjense cómo el suelo queda totalmente, digamos, después de una lluvia, el suelo obviamente tiene mucho, o sea, queda mucho más propenso a formarse esa costra superficial, que a la hora de implantar una semilla que se está implantando a 1 centímetro de profundidad,
complica muchísimo la emergencia. Fíjense cómo acá al lado tenemos una plántula que está peleando para poder emerger en un fíjense, superando una costra de casi 1 centímetro de grosor, ¿no? Esto es muy frecuente en los suelos vertisoles, le diría que es lo normal, inclusive en campos como estos, en donde la cantidad de materia orgánica que tiene el suelo es muy buena. Por eso es que esta costra es muy débil, no es una costra que sea muy fuerte, como sí sucede, por ejemplo, cuando tenemos suelos vertisoles degradados, en donde la cantidad de materia orgánica cae por debajo del 4%, empezamos a tener costras de hasta 3 centímetros de espesor con una dureza realmente de una roca, ¿no? Entonces, acá por ejemplo eso no sucede. Fíjense cómo se pueden apreciar ahí las plántulas que están emergiendo. Y eso que la lluvia que cayó después de la implantación de la pastura no fueron abundantes, cayó una lluvia de 50 milímetros, la cual sí fue un poco fuerte, no fue muy lenta, pero bueno, después hubo una lluvia de 4 milímetros, lo cual permitió que esa costra no sea muy fuerte, ¿no? Fíjense ahí cómo se ven las plántulas que están emergiendo. Pero obviamente que cuando el antecesor, o sea el cultivo antecesor a la siembra de la pastura, es un cultivo que no es una gramínea como un trigo o una moa, empezamos a tener este problema de encostramiento que hay que tenerlo en cuenta porque generalmente complica la implantación, ¿no?